Bueno, estamos acá con otro capítulo de Es incorrecto hablar del alma, pero en estas entrevistas estamos haciendo podcasts y vamos a entrevistar otra vez a mi papá acerca de su larga trayectoria como sembrador de caobas. Entonces, Pa, cuéntanos un poco qué, qué quieres contarnos de las caobas que has sembrado en Remolino. Para explicar, Remolino es mi finca que tengo en Casamar, Colombia. Y cuando estaba trabajando en Bolivia, hace como 32, 33 años o más, vi que ahí había una madera muy apreciada, caoba, mahogany en inglés, mahogany en holandés, nombre científico Swietenia macrophylla, y me di cuenta que ahí se puede hacer plantaciones fácilmente. Entonces lo que hice era traer semillas de caoba de Bolivia y empecé a hacer viveros en la finca y sembrar árboles. Ahora tengo 1500 árboles de caoba, ya grandes. ¿Y tú cómo viajabas a Bolivia? ¿Por qué viajabas a Bolivia? En Lufthansa. Esos fueron viajes interesantes que salían aquí de Bogotá a las 10:30 de la noche. Uno llegaba en el aeropuerto de La Paz, en Bolivia, a las 2 de la mañana, en un aeropuerto que se llama El Alto. Y ahí estaba el personal de Lufthansa esperando para ofrecer una taza de té de coca para acostumbrarse a la altura. ¿Y cómo era el aeropuerto de La Paz? No especial, solamente que era una altura de creo que 4.200 metros encima del nivel del mar. No quieres hablar de cómo era el aeropuerto, era como el Dorado, era como el Dorado antiguo, ¿cómo era? Más bien como el Dorado antiguo. Pero no te acuerdas nada cómo era el aeropuerto. Solamente me acuerdo que estaban ya las señoras de Lufthansa ofreciendo una coca, té de coca. Es difícil llegar a esa altura. Sí, de Bolivia no se sabe mucho. Yo diría que Bolivia es el país más quedado por detrás de Sudamérica. Es el país más como sin sabor. Y tú te ibas desde La Paz hasta Santa Cruz, ¿cómo se llama? También fuimos a Santa Cruz, pero el destino siempre fue la parte norte de Bolivia, la parte amazónica, porque estaba trabajando para un proyecto del Banco Mundial, en donde hicimos un inventario de todos los recursos naturales, económicos, humanos de la Amazonía boliviana. Ahí trabajé año y medio. Y ahí vi que la caoba era una cosa interesante para hacer una plantación. Y traje las semillas y empecé a sembrar en la finca.
La geografía del Amazonas y de los Andes es una geografía interesante, ¿no? O sea, bajar desde La Paz hasta el Amazonas en el norte de Bolivia debe ser una carretera parecida a la que hay acá bajando bajando por Sogamoso o bajando por Villavo. Sí, un poco más impresionante. Debe tener, no hay una parte de esa carretera que le dicen, bueno, no importa, el caso es que tú trajiste semillas de caoba. El color de la madera de la caoba es un color de un café rojo muy vivo, ¿no? Sí, un rojizo bonito. Sí, Yo tengo una inquietud, me parece algo raro que hay una similitud entre la carne y la madera. La madera por dentro tiene un color café muy vivo, la carne y la madera tienen un color rojo viváceo y hacia el exterior tienen un color gris. Cuando la carne se quema, coge un color gris. Entonces, pues, me parece que la caoba no necesariamente tiene el mismo color interno que todas las maderas. Este rojo de la caoba tiene un rojo distintivo, que es un rojo, ¿cómo llamarlo? cuando se corta un palo ya grande, porque ahora estoy cosechando en la finca árboles que ya tienen 30 y pico años, 32, 33 años, tienen por dentro un color rosado y la parte del corazón se saca bancos, tablas y cuando se hacen muebles de eso con el tiempo se va a intensificar el color hasta rojo, rojo profundo, que se llama, y después un rojo profundo más hacia el café rojizo, color mahogany, color caoba, bonito, muy bonito. Y con la madera de corazón, o sea, los bordes el exterior de todo el palo, ¿cuál es el diámetro del palo? O sea, puede ser un metro y medio por ahí, ¿Cuál? un tronco bien logrado. Pues depende de la edad. Sí, por ahí 50 años o no. Creo que llega hasta 80, 90 centímetros. De Sí, los árboles míos tiene 33 años y tiene 70, 75, algunos 80 centímetros de diámetro. y el exterior de la madera se utiliza para encender fogones, para cocinar, para... También, pero la parte que se llama el corazón, hay dos maderas en un palo. El centro que es hardwood, corazón, y la parte más blanda que se llama sapwood, que tiene un color amarillo. Y la parte interesante es el hardwood, la parte central, el corazón, que realmente es la parte bonita del árbol caoba. Sí, pero por lo que yo digo que el interior de los árboles, bueno, al principio el árbol es verde, ¿no? En un principio el árbol es verde, después se genera mucha fricción con viento y con aguacero, y eso genera mucha fricción, lo que hace que el interior de la madera tenga un color café,
pues, o sea, el café es el color como del movimiento, ¿no? Es el color del, del estrés que sufre el árbol bajo la intemperie. Y el color gris que se genera por fuera es la fricción entre el movimiento y lo que va quedando por fuera. Entonces pues, me parece interesante, pues por así decirlo, el color interior de la madera, y pues con eso están hechos los muebles de muchos apartamentos de Bogotá, ¿no? De caoba. Tenemos este mueble, no sé de qué madera es, sé que no es de caoba, No es de caoba. pero podemos poner en el video un mueble que hicimos similar a este de color café rojizo. Y el piso aquí del apartamento también es de caoba. Sí. Entonces, pues, sí, la fricción, el aguacero, la intemperie. ¿Qué muebles has hecho de caoba? Unos closets bonitos y piso de madera aquí en el apartamento. Y una mesa y asientos para un amigo nuestro que vive en Chía, también hermoso. ¿A quién? Ayer, Ah, sí, tú le hiciste una mesa a Jerry. sí, Jerry es oriundo de Córdoba, ¿no? sí, pero hablamos de caoba. Podemos mostrar la mesa que hicieron del- de la casa de Jerry, que es una mesa pesada, ¿no? Es una mesa que pesa por ahí, ¿cuánto? O sea, el grosor de la plancha de la mesa es un grosor que se puede calcular por ahí en ¿cuántos kilos? La mesa creo que pesa 1 tonelada. Sí, es pesada la mesa. Sí. Pero bueno, la intención original de la mesa no es que sea pesada, la intención original de la mesa es que sea útil, que tenga, Sí, útil, pero también que sea bonita. que tenga una buena apariencia. Sí, que sea atractiva como mesa. Porque no solamente el color de la caoba, pero también el juego de la nervatura de la madera. Es especial. Sí, la madera tiene la madera de la mesa de Jerry tiene una forma de estar pulida y bien arreglada para lo que es necesario, que es comer, ¿no? Sí. Sí. Pero darle ese color rojizo a la madera de caoba es difícil porque la diferencia cuando sacan un corte del árbol de caoba plantado, traído desde Bolivia hasta Remolino. No traje madera de caoba de Bolivia. Trajiste la semilla desde Bolivia La semilla. hasta Remolino, y los árboles crecieron 33 años y les sacas un corte y por dentro la madera tiene un color rojizo. Sí. Pero una vez que ha sido trabajada y pulida y trabajada con diferentes lacas,
se pierde ese color rojizo y cobra un color marrón muy interesante, ¿no? Es un color muy atractivo, por así decirlo. Sí. Y la madera, la caoba es original como de países de Centroamérica, ¿no? Está en el sur de México, en Guatemala, en Honduras. Hay tres variedades de caoba. Una variedad que es originaria principalmente de Cuba, un poco de Haití, eso ya casi no existe, por la sacada durante siglos y siglos, principalmente desde Inglaterra, durante el siglo XVI, XVII, XVIII. Esa es una variedad que está casi extinguida. Hay otra variedad que es Swietenia mahogany, que se ve en Honduras, en la parte de Honduras, Centroamérica. Y hay una variedad Swietenia macrophylla, que se encuentra desde el sur de México, del estado, Tabasco, no, Campeche, Quintana Roo. Quintana Roo, por todo el Centroamérica, Colombia, Venezuela, no mucho, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil. Esa es Swietenia macrophylla, que todavía está, pero por su escasez y su gran demanda, también tiene problemas de extinción, lo que ha resultado en una medida desde Naciones Unidas que se preocupan por proteger especies de todo, de animales y plantas que tienen peligro de estar en vía de extinción, que la caoba está también en esa clasificación que tiene CITES, se llama este sistema de Naciones Unidas, que CITES distingue entre especies que tienen riesgo por extinción, es CITES 3, CITES 2 que tiene peligro o riesgo grande de extinción, y CITES 1 que ya no se puede tocar, ya no se puede cosechar ni tocar. Swietenia macrophylla, lo que tengo en la finca, es CITES 2. Naciones Unidas ha declarado por CITES 2 que se puede cosechar solamente bajo la condición que se sabe que es un árbol sembrado y no sacado de la condición silvestre. ¿Eso entiendes? No entiendo la diferencia entre sembrado y sacado de la situación silvestre. Pues uno va a una selva silvestre y uno encuentra ya una caoba, un árbol caoba. Es el estado silvestre, donde hay una densidad de un árbol por hectárea, un árbol por 2 hectáreas, por razones que te puedo explicar también. Un árbol sembrado se hace en una plantación, que uno saca la semilla de un árbol y lo siembra en vivero y lo planta. Es una diferencia entre un árbol sembrado por el ser humano o un árbol que nace ahí espontáneamente en la vida silvestre. Y si hoy en día nacieran árboles espontáneos,
O sea, la semilla de este árbol, de macrofila, la que crece desde Quintana Roo hasta Bolivia, hasta Brasil, es una semilla que es como un fruto gris. No es un fruto, es ¿cómo se llama eso? Como un poporo. Sí, una bola grande de Es una bola grande gris, sí. y por dentro tiene un color castaño. Y ahí hay, no sé, 50, 80 semillas. Y eso puede generar una expansión o puede generar una recesión debido al a la situación de cercas y talas por los humanos. En las selvas no hay cercas. Entonces la situación de un árbol silvestre, por ejemplo en la Amazonía, donde hay un árbol, dije por hectárea o por hectárea y media, y eso tiene una razón, porque cuando se acerca un árbol cerca a otro, a 5 metros o a 10 metros, aparece una plaga natural de Swietenia macrophylla, que es una mariposa nocturna que se llama Hipofila no, pues no me acuerdo. Es una mariposa que pone huevos en el punto de crecimiento, y las larvas que nacen ahí destruyen y van a comer la punta de crecimiento del árbol, lo que causa que el árbol ya no tiene un solo palo, un solo tronco, sino que el árbol va a responder que desarrollar 5, 6 o 20 troncos, que para la silvicultura no es atractivo, porque uno quiere un árbol, un solo tronco. Ipsipila se llama esa plaga. Y la naturaleza arregla que teniendo un árbol de Swietenia a 1 hectárea o 2 hectáreas, esa mariposa no puede brincar de un árbol al otro. Pero cuando uno hace una plantación, ahí cae inmediatamente después de un tiempo esa mariposa. Este es un restaurante para Ipsipila grandela. Sí, pero a lo largo de los 2000 años que llevan los humanos trabajando maderas, son 2000 años, bueno, yo no sé si 2000, tal vez 3000, 4000 años que llevamos trabajando los humanos maderas. Uno al final entiende que la intemperie y las condiciones adversas geoclimáticas y de trabajo humano hace que los árboles vivan en un estado selvático, no necesariamente por condiciones específicas de específicas de algún insecto que los ataca o de alguna plaga que los ataca, sino simplemente que, pues, si son CITES 2 o CITES 1, son árboles que
que no se han adaptado a las condiciones de la intemperie, pero pues lo que sobrevive en la selva es lo que sobrevive en la selva y lo que sobrevive en el bosque es lo que sobrevive en el bosque y finalmente la vida es vida y no hay una condición, por así decirlo, científicamente medible de por qué una especie no se adapta. Lo que pasa es que en la naturaleza existen unos procesos que buscan y causan y logran balances, equilibrios. Entonces, Sí. el árbol de caoba en 1 hectárea o 2 hectáreas por bosque está en su situación donde no tiene el problema de ataque por esa plaga. Sí. Pero cuando entra el hombre, toda la agricultura es lo mismo. Cuando uno tiene un tallo de arroz, se siembra un tallo de arroz y hay un tallo de arroz a 1000 metros, no hay problema de plagas. Pero cuando uno tiene en 1 hectárea 10.000 tallos de arroz, ahí caen inmediatamente las plagas. Entonces, con la introducción de la agricultura, también entran todas las plagas del mundo. Entonces, hay que inventar algún sistema para proteger tu siembra contra las plagas. Eso es innato a la agricultura. Cuando el hombre empieza a introducir plantaciones que no son conformes de la densidad o la distribución de las especies como está en la naturaleza, empieza, pues, el hombre quiebra el equilibrio. Y digamos que hablando de este canal de Es Políticamente Incorrecto Hablar del Alma, también podemos hablar de un tema espiritual, no sé si espiritual, exactamente espiritual, pero podríamos llegar a concordar, si tú quieres concordar conmigo o no, que los humanos nos manifestamos de manera metafórica de lo que es un árbol y de lo que es el ser humano. O sea, puede que estemos hablando de árboles, estemos hablando de madera roja, cuando existen seres humanos que son de sangre roja, y estamos hablando de maderas grises cuando son seres humanos de sangre gris. Y todo esto es un juego metafórico de señalar el árbol para señalar lo que pasa con nosotros los humanos. No sé si quieras concordar conmigo en ese tema. No, no creo. Yo creo que la relación del hombre frente al árbol es una relación de mirar hasta qué punto el árbol tenga alguna función para el ser humano, alguna utilidad, por ejemplo, para construcción de casas, construcción de muebles, dar sombra, dar belleza para adorno, pero alguna utilidad. Y en ese sentido el hombre ha buscado primero en sacar árboles, y todavía sigue haciéndolo, creo, de su naturaleza, y al lado sembrar en plantaciones. No hay nada metafórica allá. Es buscar No, pero desde que comenzó. Por ejemplo, el transporte marítimo durante miles de años ha ser dependiente de utilizar árboles, de madera de árboles. Sí, pero cuando tú empiezas a hablar del tema marítimo, y si nos extendiéramos sobre el tema marítimo, nos estaríamos extendiendo sobre humanos caribeños, por así decirlo, que son los humanos que tienen una... vikingos.
que tienen una identidad, bueno, vikingos, holandeses, que tienen una identidad acuática, ¿no? O sea, hay humanos que manejan los elementos, ¿no? Egipcios. El elemento del viento, el elemento del fuego, el elemento del agua, el elemento del pasto, son humanos que tienen diferentes elementos. Y si nos extendemos sobre un tema, en Colombia el tema marítimo es el tema de los caribeños. En Colombia el tema rojo, en Colombia el tema de la sangre roja es el tema de los mestizos, de los indios. Eso no entiendo. En Colombia el tema del arroz, de los elementos blancos, el queso, el arroz, la papa, son elementos blancos con los que se identifica y con los que hablamos constantemente de temas metafóricos respecto a los humanos descendientes de españoles que hay acá en Colombia. Bueno, ahí no te sigo. No te entiendo. Bueno, pero pues el tema de la caoba en Remolino es el tema también de lo metafórico que ocurre en la vida que llevamos, ¿no? O sea, la caoba, la finca, los llanos, todo eso son temas metafóricos con los que mantenemos conversando todo el día. Sí, es interesante hablar del tema. Y en México, pues siendo árbol que toca el tema de México, México es un país indígena, principalmente, mayoritariamente mestizo e indígena, y los indígenas es gente que le fascina el silencio. Los indígenas no tienen la misma respiración que los blancos ni que los negros, entonces pues los indios respiran con pulmón apaciguado, entonces ellos no tienen la necesidad de mantener hablando. Entonces en México todo el tiempo es el silencio, a toda hora el silencio en México.